Bienvenidos a la tercera clase del módulo de teledetección del diplomado de geomática. Y nos vamos a referir en este caso a los satélites y sensores. El contenido presenta unas definiciones, tipos, resoluciones, que son sensores pasivos, sensores activos, y las plataformas de teledetección espacial que existen. En primer lugar, la definición de sensores es un instrumento capaz de detectar, caracterizar y cuantificar la energía que proviene de objetos situados a la distancia. Así logra obtener información de ciertas características de esos objetos. ¿Cuáles son los tipos de sensores? Los sensores pasivos registran la radiancia reflejada o emitida por la superficie terrestre. Y los sensores activos generan ellos mismos la radiación que miden tras ser reflejada. Los sensores activos son los radar, los sensores pasivos son los sensores ópticos. ¿Qué es resolución de un sensor? La resolución de un sistema sensor es la habilidad para registrar información de detalle discriminándola. Esto lo dijeron Estes y Simonet por allá en 1975, de los autores clásicos de los principios de la teledetección. Los tipos de resolución, esto es importante que ustedes lo manejen lo mejor posible. El concepto de resolución implica diversas manifestaciones. Las más habituales en la literatura especializada han sido la espacial, la espectral, la radiométrica, la temporal y últimamente se añade la angular. Resolución espacial es aquella que está determinada por el tamaño de la mínima unidad de información incluida en la imagen, que se denomina píxel, del inglés picture element. Es la capacidad del sistema para distinguir objetos en la imagen. Tiene que ver con el tamaño de celda en el terreno, con las variaciones en la resolución espacial permiten cambios en la detección e identificación de elementos. Es decir, es crucial cuando se trata de hacer interpretación de imágenes a nivel de detalle. Abajo el ejemplo de las tres fotos nos muestra una resolución de 1 metro, de 0.5 metros y de 25 centímetros. Las plataformas, algunas plataformas de teledetección espacial. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los dos satélites Terra, tienen dos versiones, el MODIS Terra y el MODIS Aqua, que tienen una resolución espacial variada, por ejemplo, a 250 metros, a 500 metros y a 1000 metros. El visible está a 250 metros, el infrarrojo medio a 500 metros y el infrarrojo lejano a 1000 metros de resolución espacial. El sensor Aster, que es particularmente útil para exploración mineral, tiene dos tipos de resolución espacial, a 15 metros y a 30 metros. Por su parte, Landsat 8 y 9 tiene una resolución espacial a 30 metros en el visible, en el infrarrojo medio y en el infrarrojo lejano térmico a 100 metros de resolución espacial, pero tiene una banda pancromática a 15 metros de resolución espacial. Los satélites de la serie Spot, el 6 y el 7, que son idénticos, están trabajando a resolución espacial de 6 metros en el infrarrojo y en el visible y a 1.5 metros en el pancromático.
Las mayores resoluciones espaciales actualmente se tienen con satélites como Iconos a 1 y a 4 metros, QuickBird a 0,60 metros, es decir, 60 centímetros, WorldView 3 a 31 centímetros, el Sucre está a 1 metro y 3 metros, 1 metro el pancromático y 3 metros el multiespectral. Miranda está a 2.5, 10 y 16 metros de resolución espacial, los distintos sensores que tienen. La resolución espectral, por su parte, es la capacidad del sensor para discriminar la radiancia detectada en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. Indica el número y ancho de bandas espectrales que puede discriminar el sensor. Un ejemplo que tenemos aquí es las 7 bandas del infrarrojo, del visible y del infrarrojo de Landsat 7, 8, 9, desde la banda 1 hasta la banda 7, donde tenemos la banda 1, 2 y 3 en el azul, verde y rojo, la 4 infrarrojo cercano, y la 5 infrarrojo medio, la 7 infrarrojo lejano del reflejado, mientras que la banda 6 es infrarrojo térmico y la pancromática, que es la banda 8, es el pancromático. Los sensores óptico-electrónicos ofrecen mayor rango de bandas, desde las 3 de los primeros satélites Spot hasta los 220 bandas ofrecidas por el sensor Hyperion, que está a bordo del satélite EO1. Pero Hyperion ya es otro concepto en percepción remota. Hyperion es un sensor hiperespectral con 220, 224 bandas para aplicaciones pero muy específicas en agricultura y en protección mineral. Siguiendo con plataformas de teledetección espacial, tenemos algunas resoluciones espectrales de los sensores a bordo, por ejemplo, del satélite Terra. Tiene MODIS, tiene 36 bandas, 11 en el visible, 8 en el infrarrojo medio y 17 en el infrarrojo lejano. Aster tiene 14 bandas, 3 en el visible e infrarrojo cercano, 6 en el infrarrojo medio y 5 en el infrarrojo lejano. Landsat 8 y 9 y el 7 también tiene 8 bandas, 4 en el visible y infrarrojo cercano, 4 en el infrarrojo medio, 1 en el pancromático. Spot 6 y 7 se manejan con 4 bandas, 3 de las cuales están en el visible, infrarrojo cercano, y 1 en el infrarrojo medio y 1 en el pancromático. Mientras que WorldView 3 tiene 16 bandas, de las cuales 8 están en el visible, 8 en el infrarrojo medio y 1 en el pancromático. Algunas 4 combinaciones características, en este caso con Landsat. Una combinación color natural es la primera que vemos con combinación 3-2-1, RGB, rojo, verde y azul. Sigue la combinación denominada falso color infrarrojo, donde se combinan las bandas 4, 3 y 2. Y la vegetación entonces se ve en tonalidades de rojo en función del vigor de la clorofila. La combinación 5-4-3 es un pseudo color natural. Igualmente la combinación 7-5-3 es un pseudo color natural. Pseudo porque no es color natural propiamente dicho. Habida cuenta que utiliza 2 bandas del infrarrojo, ambas combinaciones, 2 bandas del infrarrojo y 1 banda del visible. Las combinaciones de bandas realmente son a gusto del analista y también en función de la disponibilidad y del tipo de sensor que esté utilizando. Landsat permite una amplia cantidad de
combinaciones de bandas, mientras que los sensores con 4 o con 3 bandas solo permiten una o 2 combinaciones de colores. La resolución radiométrica es la capacidad del sensor para detectar variaciones en la radiancia espectral. En los sistemas analógicos, como la fotografía cuando no era digital, la resolución radiométrica viene determinada por el número de niveles de gris. Mientras que en los sistemas optoelectrónicos digitales, a cada celda se le asigna un nivel digital que proporciona la cantidad de energía recibida. En los sensores digitales, la imagen se codifica en formato binario, lo que determina el rango posible de valores que almacena el sensor. Por ejemplo, una resolución de 2 a la 2 da 4 niveles de gris. 2 a la 6 da 64. 2 a la 8, la primera generación de sensores se manejaron con 64 y con 256 niveles de gris, pero mayormente fue con 2 a la 8, 256 niveles de gris o de luz reflejada por el objeto. Mayormente se trabaja actualmente, los sensores de última generación se trabajan en 2 a la 10 y 2 a la 11, es decir, 1024 y 2048 niveles de gris. Sucre y Miranda están en 2 a la 10, es decir, 1024 niveles de gris. Los sensores de radar están en otra dimensión, están en 2 a la 16, que son 65.536 niveles. En este caso, de niveles de luz. ¿Cuál es la resolución radiométrica de algunos sensores? Por ejemplo, Landsat está a 12 bits. Spot, 5 y 6 a 12 bits. Modis Terra a 12. Iconos a 11. QuickBurn a 16. Hablemos ahora de la resolución temporal. La hace referencia a la periodicidad con que el sensor puede adquirir una nueva imagen del mismo punto de la superficie terrestre. Eso también se denomina periodo de revisita. La periodicidad de paso por la vertical del lugar de latitud determinada solamente depende de 2 factores: la altura de la órbita y el campo de visión del instrumento. Veamos algunos ejemplos de periodos de revisita o resolución temporal. NOAA, los satélites de la National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos, que tienen básicamente uso meteorológico, tienen una resolución de un día. Es decir, todos los días pasan y toman imágenes del mismo lugar. El Miranda es de 12 días y 57 días. 12 días con maniobra de roll, o sea, de inclinación del satélite con respecto a la Tierra, y de 57 días para toma nadir, es decir, toma vertical sobre el punto. Landsat tiene 16 días de periodo de revisita, Modis un día, Sucre 104 días, pero puede tomar cada 4 días si se hace control de maniobra, hacia la derecha o hacia la izquierda hasta 35 grados. Mientras que Sentinel-2, que es el óptico de la familia de los satélites Sentinel del programa Copérnicus de la Agencia Espacial Europea, es cada 16 días. Pero como son 2 satélites idénticos que están en constelación, el periodo de revisita es de cada 8 días. Y finalmente, la resolución angular es la que refiere a la capacidad de un sensor para observar la misma zona desde distintos ángulos. Repito, se refiere a la capacidad de un sensor para observar la misma zona desde distintos ángulos. Los estudios sobre direccionalidad se basaban en sensores de amplio campo de barrido como el ABHRR de la NOAA, que observan la superficie con distintos ángulos. Actualmente hay sensores que poseen capacidad de observación simultánea multiangular, como es el caso de ATSR2, el Polder y el MISR.
son sensores satélites americanos que tienen aplicaciones muy específicas. Pero, por ejemplo, ALOS, el japonés, ZY3, el chino y algunos otros tienen la capacidad de tomar imágenes en 3 ángulos en forma simultánea, pero en este caso es para aplicaciones cartográficas. Una toma hacia adelante a un ángulo predeterminado, una toma vertical, nadir, y una toma hacia atrás con el mismo ángulo que la de adelante. Y entonces la 1 y la 3 permiten generar el modelo de elevación digital para obtener alturas. Relación entre resoluciones. Con frecuencia suele relacionarse la calidad del sensor con la resolución espacial. Esto puede ser relevante para estudios urbanos o rurales, pero la realidad es que un solo sistema de teledetección difícilmente puede cubrir todas las expectativas. Generalmente es la suma de 2, 3 y más sensores los que le permiten o los que permiten una solución más integral. La minería y la prospección petrolera, por ejemplo, son relevantes, en ellas son relevantes la resolución espacial y la radiométrica. Estos sistemas permiten discriminar fiablemente cultivos o rendimientos, así como minerales, mineralizaciones. Meteorología es relevante la resolución temporal por lo efímero de los fenómenos estudiados, por eso la frecuencia es muy alta de los sensores meteorológicos. Muy alta o es permanente. En el caso de Meteosat, de GOES, la adquisición de la data es 24 horas continuas. La alta resolución temporal de satélites meteorológicos y sensores hiperespectrales ha permitido su uso para estudio de fenómenos terrestres como los incendios, inundaciones, que en algunos casos no eran el objeto de estudio al momento de diseñar el sistema de teledetección. El sistema de teledetección generalmente se diseña para un amplio rango de aplicaciones, excepto algunos sensores como por ejemplo el satélite de radar de Argentina. Su función básica, no es que no sirva para muchas otras cosas, pero su función básica es permitir hacer estudios de humedad del suelo para apoyar la parte agrícola. Tipos de sensores. Tenemos los sensores pasivos, fotográficos, óptico-electrónicos o de antena. En los fotográficos tenemos cámaras aéreas y cámaras espaciales. Los ópticos electrónicos son sensores tipo escáneres, exploradores de barrido, exploradores de empuje, como el push broom, y de antena, radiómetros de microondas. Un ejemplo de una cámara analógica muy antigua para tomar fotografías aéreas. Los ópticos electrónicos o escáneres de barrido exploran la superficie mediante el barrido de la escena gracias a un espejo basculante cuyo eje de oscilación es paralelo a la trayectoria del satélite. Antes de ser registrada, la señal puede ser descompuesta ópticamente en varias bandas espectrales, cada una de las cuales se envía a un detector para formar lo que se conoce como una imagen multiespectral. Otro ejemplo de sensores de escáneres de empuje o push broom, por ejemplo, están a bordo de los satélites Spot. Es otro concepto tecnológico, pero el resultado viene siendo el mismo, la adquisición de una imagen multiespectral. Con la puesta en órbita del primer satélite Spot se introdujo un nuevo sistema de exploración que prescinde del espejo oscilante. El espejo oscilante estaba presente en los Landsat al principio. Los detectores se disponen en líneas, de modo que abarquen simultáneamente todo el campo de visión. La línea de detectores se va excitando ordenadamente con el movimiento del satélite. Es decir, se toman miles de muestras, de imágenes por cada una de las celdas del aparato.
En general, estos sistemas aumentan la resolución espacial del sensor, pues al eliminar partes móviles minimizan el error introducido por la falta de sincronía entre su movimiento y el de la plataforma. En este caso, la captura de datos no se realiza píxel a píxel, sino línea a línea, un conjunto de píxeles a la vez. Este es el ejemplo del push-broom. Están también los radiómetros de microondas. Está compuesto de un elemento direccional, un receptor que permite la detección y amplificación de las microondas y un detector. Tiene pobre resolución espacial. Esto se ha venido mejorando con el tiempo, ya que es inversamente proporcional al diámetro de abertura y directamente a la longitud de onda. Por lo que para poseer una adecuada resolución sería preciso contar con una antena de enormes proporciones, lo cual no es factible en misiones espaciales. Esto también se está corrigiendo. Por su parte, los sensores activos son no escáner y escáner. En no escáner tenemos sensores que no son formadores de imagen. Tenemos radiómetros de microondas, altímetros de microondas, batímetros de láser y distanciómetros láser. En los formadores de imagen, estos toman datos, básicamente, mientras que los escáneres son formadores de imagen. Tenemos escáneres de plano objeto, de radar de apertura real, de radar de apertura sintética, que es el que actualmente se ha desarrollado más en los últimos 20 años. Son todos escáneres, radares de apertura sintética, escáneres de plano de imagen y radar pasivo. Radar es un sistema activo que emite pulsos de energía electromagnética de longitud de onda comprendida entre 1 milímetro y 1 metro y mide la radiación reflejada por la superficie. El sistema consiste en un mecanismo generador de pulsos electromagnéticos que por un lado controlan la emisión de energía desde el transmisor y por el otro accionan un mecanismo de registro. Una modalidad muy utilizada de los sistemas de radar es el radar lateral aerotransportado denominado SLAR. Esa fue la primera generación de sensores de radar. En el rango espectral del radar no existe prácticamente ninguna banda de absorción del agua, lo que hace este sistema muy adecuado para el estudio de zonas cubiertas por masas nubosas. Radar es el acrónimo de Radio Detection and Ranging, es decir, detección y localización por ondas de radio. Y aquí en el gráfico vemos el sensor a bordo del satélite emite un pulso electromagnético que viaja hasta el objeto, interactúa con este y rebota en forma dispersa hacia el sensor. La potencia y el tiempo que toma la señal en regresar al sensor es lo que genera la imagen. Plataformas de detección espacial, de teledetección espacial, continuando con las microondas. Tenemos longitudes de onda de entre 1 milímetro y 1 metro, con frecuencias de 300 a 0.3 gigahertz. El gráfico de abajo nos indica las bandas que existen de sensores de radar que generan imagen. Banda X está entre 2.4 y 3.75 centímetros de longitud de onda. La banda C, entre 3.75 y 7.5 centímetros de longitud de onda. La banda S, entre 7.5 a 15 centímetros. La banda L, entre 15 y 30 centímetros. Y la banda P, entre 77 y 133 centímetros. En nuestro caso en Venezuela, Cartosur 1 y 2, que cubren los estados Amazonas, Bolívar y Delta del Orinoco, se levantaron con banda X, Cartosur 1, para generación de cartografía. Y banda P, Cartosur 2. Banda X y banda P, Cartosur 2. Banda P se concibió para hacer cálculo de biomasa en la Reserva Forestal de Imataca.
La longitud de la onda implica el grado de penetración de la señal y la formación de imagen en forma distinta. Por ejemplo, banda X interactúa con la copa de los árboles en un bosque, en la vegetación. Y en suelos desnudos tiene poca penetración en los suelos. Mientras que por acá la banda P puede penetrar el follaje de la canopia forestal, en el caso de la vegetación, llegar al piso, interactuar con los fustes, con los troncos de los árboles, lo cual permite eventualmente, haciendo análisis cuantitativo, generar información sobre cantidad de biomasa. Bueno, algunas de las frecuencias ya mencionadas, K, A, K y KU, no son frecuencias de radar generadoras de imágenes, es más para comunicaciones, como lo decía acá. Un ejemplo de una imagen de radar, en cualquier lugar, no importa, una mina, la imagen de radar es la consecuencia de la interacción del sensor del pulso electromagnético, independientemente de la banda, de la longitud de onda en la que se encuentre, la interacción de este pulso con los objetos en tierra y la potencia y tiempo de retorno al sensor. LIDAR, por su lado, que significa Light Detection and Ranging, detección de luz y medición, es un sistema activo primeramente destinado al estudio de la atmósfera, que emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano mediante un emisor láser. El efecto producido por la interacción atmosférica se recoge a través de un sistema óptico en un detector que envía la señal al sistema de almacenamiento para su posterior estudio informatizado. La información generada con el sistema LIDAR es de altísima resolución y permite generación de modelos de elevación del terreno, por ejemplo, con muy alta precisión, porque lo que capta es una nube de miles de puntos que cada uno tiene valores de X, Y y Z. Aquí tenemos un ejemplo de un levantamiento LIDAR a la izquierda de la pirámide de Chichén Itzá en México, lo cual permite eventualmente hacer una visión tridimensional muy, pero muy precisa de este objeto. Las plataformas de teledetección espacial pueden ser de órbita polar o heliosincrónica, es decir, sincronizados con el Sol, que es la gran mayoría de satélites de observación de la Tierra, o geoestacionarios o geosincrónicos. Los de órbita polar significan que están sincronizados con el Sol y orbitan la Tierra de polo a polo. Al ser de órbita baja significa menos de 2.000 kilómetros de altura. Tienen resoluciones o se permiten resoluciones espaciales altas, pero bajas resoluciones temporales. En tanto que los de órbita geoestacionaria están sincronizadas con el movimiento de rotación de la Tierra y orbitan a alturas del orden de 36.000 kilómetros. Se encuentran sobre o muy cercanos a la línea del Ecuador y captan la mayor parte del hemisferio. Se encuentran, este tipo de satélites gira en torno a la Tierra sincronizados con su velocidad de rotación. Por eso se les llama geoestacionarios. En realidad no es que están estacionarios, sino que están estacionarios desde el punto de vista de adquisición de los datos sobre una región del planeta precisa y permanente.
Órbitas y trayectorias. La trayectoria es el camino que traza un cuerpo al moverse. La órbita es una trayectoria que se repite periódicamente en todos los satélites. Algunos ejemplos de tipos de órbitas: medias, bajas, altas. El plano de la órbita puede tener diversas orientaciones respecto al plano ecuatorial. El ángulo entre ambos planos permite clasificar las órbitas como ecuatoriales o polares. El ejemplo de la izquierda es una órbita ecuatorial, muy poco común en los satélites de observación de la Tierra comerciales. La normal, la más usual, es la de órbita polar. Si el satélite está inclinado entre 0 y 90 grados, viaja en la misma dirección de la rotación de la Tierra. Esa es la que se denomina una órbita progrado. Si la inclinación está entre 90 y 180, viaja en la dirección contraria a la rotación de la Tierra, y eso se denomina órbita retrógrada. Es el caso de los satélites heliosincrónicos. Es decir, es el caso de casi todos los satélites de observación de la Tierra. Considerando la excentricidad de las órbitas, se clasifican como circulares o elípticas. Las órbitas circulares tienen una excentricidad de 0, mientras que las elípticas tienen un valor entre 0 y 1. En las órbitas elípticas, el centro de la Tierra coincide con uno de sus focos. Los satélites con órbita heliosincrónica mantienen su plano orbital a un ángulo fijo respecto a la Tierra, al eje de la Tierra. Es la más utilizada en percepción remota satelital. El satélite pasa por cada sitio del planeta a la misma hora solar local. Por ejemplo, Sucre y Miranda pasan a las 10:30, minuto más, minuto menos. El satélite asegura cubrir toda la superficie terrestre. Los satélites de observación terrestre tienen las imágenes en la órbita descendente alrededor de las 10 a.m. La órbita ascendente es recorrida de noche y mayormente se utiliza para descargar los datos cuando el satélite está en la área de influencia de una estación terrena. Las órbitas de los satélites utilizados en teledetección se resumen en 2 tipos. Órbita cuasipolar, que tiene una inclinación de más o menos 100 grados, sincronizados con el Sol. Tenemos el caso de Landsat, Spot, Miranda, Sucre, Icon, Sat, NOAA, etc. Y los geoestacionarios como Meteosat, GOES. Aquí está una imagen de lo que les mencionaba. Esto es lo que ve GOES East, porque está el GOES East o este y el GOES oeste. Prácticamente ven todo un hemisferio de la Tierra en forma continua. Cada vez que un satélite heliosincrónico completa una revolución alrededor de la Tierra, observa una pequeña franja de su superficie. En cada revolución recorre una nueva franja por el efecto de rotación de la Tierra. Después de un cierto número de ciclos que depende de los parámetros orbitales, regresa a la primera franja para completar un ciclo orbital. Unos ejemplos de tipos de órbita versus la altitud sobre el nivel del mar, las aplicaciones. Por ejemplo, en satélites de órbita baja, como tenemos Landsat, Sentinel, Spot, Miranda, Sucre, Icon, Terra, Aqua, Iridium, Cosmos, Sansat, de órbita media, que andan entre los 2.000 y los 35.000 kilómetros, navegación y posicionamiento. Todos los GNSS o Global Navigation Satellite Systems
están en esas alturas. Y los geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de altura. Ahí están los de observación de la Tierra, como GOES, Meteosat o los de comunicaciones. Cuando se habla de carga útil, se está hablando de los satélites poseen una carga útil conformada por sensores diseñados para obtener información sobre algún fenómeno en particular. Veamos el ejemplo del satélite Terra. El satélite Terra de la serie MODIS permite obtener imágenes de la superficie terrestre con una enorme cantidad de sensores. Aquí tenemos 5 ejemplos: MODIS, ASTER, MISR, CERES y MOPIT. Las coberturas definen el área de la Tierra que observa el satélite en un instrumento determinado. La serie NOAA, por ejemplo, con el sensor ABHRR, tiene una cobertura de 3.000 kilómetros por 3.000 kilómetros. Landsat 4, 5, 7, 8 y 9 cubren 185 por 185 kilómetros, alrededor de 32.000 kilómetros cuadrados de cobertura en cada imagen. Spot 6 y 7 cubre 60 por 60 kilómetros. Miranda cubre 60 kilómetros con cada imagen de las 2 que toma simultáneamente en pancromático y multiespectral, mientras que la cámara de amplio barrido, que es la WMC, toma 2 imágenes simultáneas, cada una de 185 por 185 kilómetros. Esto es una cobertura por imagen 1 y 2 de el orden de 370 kilómetros a 16 metros de resolución espacial. Un sensor muy interesante. Mientras que Sentinel 2A y 2B, que son los sensores ópticos del programa Copérnico, cubren 290 por 290 kilómetros. Aquí hay un ejemplo de Miranda. La imagen de la izquierda es de la cámara de amplio barrido, una de ellas 2, 185 kilómetros de cobertura. Están viendo desde el lago de Valencia, Puerto Cabello, El Palito, Morón, hasta Barquisimeto, por el lado izquierdo. Y la imagen de multiespectral o la pancromática tienen este aspecto, 30 kilómetros por 30 kilómetros. Escasamente alcanza a cubrir el lago de Valencia en este ejemplo, pero tiene 2,5 metros y 10 metros de resolución espacial. Comentaba en clase anterior del programa Landsat. El programa Landsat es el más longevo de todos los programas de observación de la Tierra a nivel global. Se inicia en el año 72 y ya estamos en el 2022 y estamos ya utilizando el Landsat 9. Algunos ejemplos o detalles de dónde están las bandas de Landsat 7, Landsat 8, la fecha de lanzamiento en el 2013 en el caso de Landsat 8, la periodicidad o periodo de revisita es de 16 días. Recuerden, esta es la resolución temporal. Cobertura de 180 kilómetros. Los instrumentos captan 8 bandas de 30 metros, un pancromático de 15 metros y un térmico de 2 bandas a 100 metros de resolución espacial, con una resolución radiométrica de 12 bits. Algunos ejemplos de para qué se utiliza mayormente cada una de las bandas de Landsat 8, por ejemplo. Un satélite como Landsat viajan a 7.5 kilómetros por segundo, tomando una franja de 180 kilómetros de ancho.
La órbita le toma alrededor de 99 minutos, una órbita completa al planeta. Eso es generalmente así para todos los satélites ópticos de observación de la Tierra. Entre 95 y 99 minutos tardan en describir una órbita alrededor del planeta, dependiendo de la altura de la órbita. Un poquito las características del satélite Miranda. Por supuesto, como satélite óptico de observación de la Tierra que es, la órbita está sincronizada con el Sol, a una altura de 639 kilómetros, una inclinación del 97,9 grados, periodo de revisita nominal es de 57 días, es decir, tomas nadir, y el periodo de revisita máxima es de 4 días, con control de maniobra. La hora de paso es a las 10:30 AM y la resolución radiométrica es de 10 bits. La configuración de la carga útil del Miranda. Tenemos la cámara multiespectral WMC con 16 metros de resolución espacial con una cobertura de 185 kilómetros cada una de las tomas. Y por otra parte, las cámaras multiespectrales MS de 10 metros y pancromática a 2.5 metros, con 30 kilómetros de cobertura cada una de las dos imágenes que se toman simultáneamente. Un ejemplo de la ubicación de imágenes y de cobertura, en este caso izquierdo de la cámara sobre nuestro mapa de Venezuela, los estados centro-occidentales, la cámara WMC 1 y 2, y al lado derecho la superficie de cobertura de de las imágenes multiespectrales o pancromáticas del Miranda a 10 metros. Un par de ejemplos de la imagen pancromática al norte y multiespectral al sur, 2.5 y 10 metros respectivamente. Y de la cámara de amplio barrido, la superficie de cobertura, mientras que el área de cobertura de la multiespectral se ve en la parte inferior. Las dimensiones promedio de los productos del Miranda son las que se observan aquí. La imagen de 10 metros de resolución del MSS, ya sea si está a nivel de procesamiento 2A, tiene un tamaño de 65 megabytes. Si es 2B, tiene un tamaño de 110 megabytes. Por su parte, la imagen de la cámara WMC está entre 1 giga y 1.5 gigas aproximadamente, mientras que la imagen pancromática al nivel 2A de procesamiento tiene 286 megas y la 2B está por el orden de los 450 megas de tamaño. En resumen, los parámetros orbitales de los satélites dan la información sobre órbita, polar o heliosíncrona, dan los sensores, periodicidad y cobertura de las imágenes, resolución espacial, que describimos radiométrica, espectral, temporal y angular. Hablamos de sensores pasivos y activos y dimos las características más relevantes de algunos de los sensores más utilizados, como Landsat, Miranda, etc. Y con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.